Esto es la palabra de Dios. Aún he visto más bajo el sol, que en lugar del derecho está la impiedad, y en lugar de la justicia está la iniquidad. Y yo me dije, al justo como al impío juzgará Dios, porque hay un tiempo para cada cosa y para cada obra. Esto es la palabra de Dios, mis hermanos. En 1975, Ricky Jackson tenía apenas 18 años cuando fue arrestado en Cleveland, Ohio, acusado injustamente de un crimen que jamás cometió. La única prueba en contra de Ricky fue el testimonio falso de un niño de 12 años presionado por la policía. A pesar de ser inocente, Ricky fue sentenciado a muerte por el juez George McMonagall. Poco después, esa sentencia se transformó en cadena perpetua. Durante los siguientes 39 años, Ricky Jackson permaneció en prisión mientras él sufría detrás de las rejas, perdiendo la juventud y todas sus oportunidades. El juez McMonagall disfrutaba una vida de prestigio y respeto hasta su jubilación. Todo indicaba que la injusticia había triunfado definitivamente. Pero en 2014 pasó algo que nadie esperaba. Aquel niño de 12 años, ya convertido en un hombre adulto, decidió por el peso de la culpa confesar la verdad. Había mentido. Nunca vio a Ricky cometer ningún crimen. La justicia comenzó a abrirse paso. Entonces, en una emotiva audiencia, fue el juez Richard McMonagall, hijo del juez que originalmente había condenado a Ricky, quien anuló aquella injusticia y la sentencia que su padre había dictado años antes. Al anunciar la inocencia y libertad de Ricky Jackson, el juez declaró con profunda emoción: la vida está llena de pequeñas victorias, pero esta es una muy grande. La justicia ha triunfado. Durante casi 4 décadas, parecía que el inocente sufría sin razón mientras el culpable vivía tranquilo. Pero finalmente llegó el día en que la justicia, atravesando los años y las generaciones, se impuso con toda claridad. Mis amados, tarde o temprano, en esta vida o en la venidera, la justicia se hará manifiesta y cada quien recibirá su recompensa. Nadie se saldrá con las suyas ante el tribunal del juez justo que todo lo ve. Nadie. El deseo de justicia es algo que Dios ha puesto en nosotros los humanos y que nos distingue de todas las otras criaturas vivientes. De hecho, somos tan sensibles a esa justicia o a ese sentir que el más mínimo acto de injusticia puede producir en nosotros la más desconcertante de las indignaciones. O por el contrario, un acto en el que brille la justicia puede producir en nosotros un profundo sentido de satisfacción, una gran victoria. Este es el nuevo aspecto que el predicador aborda ahora con sus nuevos ojos. Recuerden que él ahora está iluminado por la verdad de que todo tiene su tiempo y que esos tiempos son ordenados por el Señor, que Él lo controla todo. En el sermón pasado vimos cómo Él respondió a la gran pregunta que se había planteado en el capítulo 1. ¿Qué provecho tiene el hombre en todo el trabajo con el que se afana debajo del sol? Pero ahora la cuestión gira alrededor de la justicia, otra de las cosas que Él también se había planteado en los capítulos 1 y 2. Allá, Él había dicho algo como esto, hablando de la justicia. Entonces me dije, como la suerte del necio también será la mía. ¿Para qué pues me aprovecha haber sido tan sabio? Y me dije, también esto es vanidad, porque no hay memoria duradera del sabio ni del necio, ya que todos serán olvidados en los días venideros, como mueren tanto el sabio como el necio. Y aborrecí la vida, decía el predicador en ese momento,
Me era penosa la obra que se hace debajo del sol, pues todo es vanidad y correr tras el viento. Esto es 2:15 al 17, solo se lo estoy recordando. ¿Se acuerdan de ese predicador? El viejo hombre del que estamos hablando aquí. Pero ahora la cuestión vuelve a salir a la luz. No sé si se han dado cuenta, pero pareciera que el predicador está trayendo los temas que eran un problema en su visión bajo solística, ahora a su nuevo entendimiento de que Dios es el que controla los tiempos y todas las cosas. En efecto, es bueno para el hombre hacer el bien, fue la conclusión a la que llegó en el sermón pasado, después de analizar cuál es el propósito del trabajo y qué gana uno al final con afanarse tanto y con trabajar tanto. La conclusión la aplaudimos en el sermón pasado, porque en definitiva todos estamos de acuerdo en que el sentido de la vida está en hacer el bien y disfrutar del fruto del trabajo que Dios nos da en este mundo. Sin embargo, la realidad es que a veces las personas que hacen el bien no disfrutan del fruto de su trabajo. Y no porque no quieran disfrutarlo, sino porque el sistema no está diseñado para ser proporcional en cuanto al esfuerzo y la recompensa. Porque a veces personas que hacen un gran esfuerzo por hacer el bien no necesariamente reciben en este mundo la recompensa debida. Pero peor aún, algunas personas que no se esfuerzan en lo absoluto por hacer el bien, que de hecho se proponen con todas sus fuerzas hacer el mal, parece que en este mundo disfrutaran de la vida en una manera en que no se puede comprender. Esa realidad que el predicador contemplaba en el capítulo 1 y que le llevó a la conclusión de que, que él debía, que la vida no tenía sentido, que él aborrecía la vida porque le parecía una injusticia. Ahora, con esta visión más madura, él llega a esta conclusión. Un día Dios va a juzgar todo, porque todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Y esta forma de ver la justicia es de lo que se trata esta sección, y es justamente el argumento que quiero proponerles, que es bien breve en esta mañana. La injusticia parece vencer a la justicia debajo del sol, pero Dios juzgará todo a su tiempo. La injusticia parece vencer la justicia debajo del sol, pero un día Dios juzgará todo a su tiempo, no al nuestro, a su tiempo. Y vamos a desarrollar ese pequeño argumento a la luz de dos encabezados. Ustedes saben que de vez en cuando predicamos pasajes de dos encabezados, ¿no? Y este es uno de esos. El primero, la realidad de la injusticia debajo del sol. Vamos a hacer ese análisis experimental del predicador de que de verdad a veces la vida debajo del sol, si no la mayoría de veces, nos parece injusta. Y por otro lado veremos el tiempo para el juicio por encima del sol, en el verso 17. La realidad de la injusticia debajo del sol, pero luego el tiempo para el juicio por encima del sol. Veamos entonces nuestro primer encabezado, la realidad de la injusticia debajo del sol. Noten cómo empieza el predicador aquí, que es exactamente como empieza en el capítulo 2 cuando hace el análisis fatalista. Aún he visto más debajo del sol, que en lugar del derecho está la impiedad y en lugar de la justicia está la iniquidad. La observación del predicador no está trayendo nada nuevo a la mesa. No hay nada aquí que no se haya observado antes. De hecho, no hay nada que tampoco nosotros mismos no hayamos observado. No hace falta ser un observador minucioso o un analista profundo de la vida para darnos cuenta que en este mundo, en esta realidad debajo del sol, donde sacamos a Dios de la ecuación, no siempre se cumple la regla de que las personas justas y rectas triunfan y que las deshonestas fracasan. De hecho, a menudo nos planteamos la pregunta existencial de ¿por qué le pasan cosas malas a la gente buena? ¿Por qué las personas que hacen el bien sufren tanto? Y de nuevo,
no siempre es un análisis filosófico profundo. A veces son frases célebres de la sabiduría callejera. Óyeme, tanta gente mala en este mundo y se muere ese vecino tan buena gente. Detrás está exactamente el mismo razonamiento. Tanta gente buena que se enferma y se muere. Oye, pero tantos malos que le pasan las balas por los costados y viven hasta que se mueren de viejo. Usted no lo está viendo, pero es un reproche natural ante la evidente injusticia debajo del sol. Mis amados, el testimonio de la observación parece inclinarse más a la idea de que, en términos de cosechar éxito, entre comillas, dígase riqueza o cosas materiales, ser injusto que justo pareciera que paga mejor. Pero esa no es la realidad de las cosas cuando uno hace las sumas completas y las restas. Cuando nos enfrentamos a esa realidad, a esa parcial realidad, nos resulta frustrante. Es que piénsalo. Tienes una persona que trabaja todos los días de sol a sol, que se esfuerza en darle educación a sus hijos, que trabaja honestamente, que estudia, que da lo mejor de sí para ganarse un salario mínimo, tal vez un poquito más si tiene suerte. Pero un día se levanta un muchacho que no fue a la escuela, que de hecho deseó ser delincuente cuando supo que tenía conciencia, se alió con la gente correcta, llevó un cargamento y se hizo rico de la noche a la mañana. Así. Y uno dice, óyeme, pero definitivamente parece que paga más ser bandido que ser honesto. Y eso choca. Esa realidad es una realidad que es chocante, que desafía. Pero no podemos perder de vista, tranquilo que ya vamos a llegar allá. Esa no es toda la realidad. Ese no es todo el escenario. Pero no podemos negar que choca. Ahora bien, el predicador está observando eso y él no es el único. No negamos la realidad de la injusticia debajo del sol porque está ahí, ante nuestros ojos. Pero eso no debe llevarnos a la conclusión de que Dios no hará nada al respecto, que es la otra parte de ese pensamiento frustrante. No solo el predicador hizo ese análisis. Miren lo que dice Asaf en el Salmo 73, y voy a leer varias citas bíblicas aquí. En cuanto a mí, mis pies estuvieron a punto de tropezar, casi resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de los impíos, porque no hay dolores en su muerte, su cuerpo es robusto, es que ni se enferman. No sufren penalidades como los mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, el orgullo es collar, el manto de la violencia los cubre, los ojos le asaltan de gordura, se desborda su corazón con sus antojos, se burlan y con maldad hablan de opresión. No sé si usted leyendo ese pasaje le da la impotencia que yo estoy sintiendo en este momento. Hablan desde su encumbrada posición, contra el cielo han puesto su boca y su lengua se pasea por la tierra. Por eso el pueblo de Dios vuelve a este lugar y beben las aguas de la abundancia. Se burlan de los que creen, entre otras cosas. Y dicen, ¿cómo lo sabe Dios? ¿Hay conocimiento en el Altísimo o el lenguaje moderno? ¿Dónde está Dios? ¿Quién es ese personaje? ¿Qué tiene que ver conmigo? Miren, estos son los impíos y siempre desahogados. Han aumentado sus riquezas. Y mira el análisis que hace ahora Asaf. Caramba, mientras tanto yo en vano he guardado puro mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día, castigado en la mañana. Si yo hubiera dicho, así hablaré, ¿habría traicionado a la generación de tus hijos? Cuando pensaba tratando de entender esto, fue difícil para mí. Mire, nadie puede recoger mejor este pensamiento que Asaf. Y la conclusión es, ni más ni menos, qué difícil es procesar eso. Óyeme, lo que está diciendo Asaf es, si yo hubiese propuesto ser malo, ni para malo doy.
mal me hubiera ido. O sea que ni eso. Pero no solo Asaf, mira a Jeremías o escúchalo. Justo eres tú, esto es 12 del 1 al 2, Señor, para que yo presente mi causa ante ti. Sin embargo, hablaré contigo de tus juicios. ¿Por qué prospera el camino de los impíos? ¿Por qué viven tranquilos todos los que obran con pérfida? Tú los has plantado, también han echado raíces, crecen también, dan fruto. Tú estás cerca de sus labios, pero lejos de su corazón. Luego el Salmo, otra vez en el 94, del 3 al 7. ¿Hasta cuándo los impíos, Señor? ¿Hasta cuándo los impíos se regocijarán? Hablan con arrogancia y todo lo que hacen es iniquidad. Se jactan, aplastan a tu pueblo, Señor. Afligen tu heredad, matan a la viuda y al extranjero, asesinan a los huérfanos y dicen, el Señor no ve ni hace caso, el Dios de Jacob. Más todavía, Habacuc 1, del 2 al 4. ¿Hasta cuándo, Señor? Pediré auxilio y no escucharás. Clamaré a ti, violencia, y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que mire la opresión, la destrucción y la violencia están delante de mí? Por eso la ley es ignorada y nunca prevalece la justicia, porque el impío asedia al justo y por eso sale pervertida la justicia. Malaquías 3, 14 al 15, porque Malaquías no solo habla de diezmo, dice, ustedes han dicho, es en vano servir a Dios. ¿Qué ganamos con guardar sus ordenanzas o con andar de duelo delante del Señor de los ejércitos? Ahora llamamos bienaventurados a los soberbios. No solo prosperan los que hacen el mal, sino que también tientan a Dios y escapan sin castigo. Podría seguir con la lista, pero el pensamiento y el sentimiento detrás es el mismo. Señor, ¿quién me explica esto a mí? ¿Por qué es tan difícil de procesar esta realidad? Los impíos no solo son impíos, se burlan de ti y encima parece que les va bien, que se van a salir con la suya. Ese sentido de indignación nos enardece y es normal. Es una realidad de la vida debajo del sol. La injusticia es evidente, pero ojo, no es inofensiva. Si eso fuera una mera observación, no habría problema. El problema con esto es que a menudo tiene un efecto en nuestro corazón. Y ahí es donde empieza el problema, porque no podemos cambiar esa realidad. No podemos cambiar la realidad de que en efecto debajo del sol los malos prosperan. Pero lo que sí podemos controlar es la manera en que eso tiene un efecto en nosotros. En todos estos casos que hemos leído, hay un profundo sentido de indignación. Y el problema con ese sentimiento, como lo dije, al menos en este caso, es que es muy cercano al pecado de considerar a Dios como alguien injusto que no hace nada frente a la impiedad y a la injusticia, y eso es una gran afrenta. Cuando tú exclamas con tus palabras, Señor, ¿por qué a esta persona le va bien y a mí me va tan mal? ¿Sabes qué es lo que estás diciendo detrás? Tú eres un injusto, que no haces nada con ese malo y en cambio a mí no me das lo que yo merezco. ¡Qué injusto eres! Muchas veces hablamos con necedad, lamentando la aparente injusticia de los malos y su prosperidad. Sin embargo, lo hacemos sin darnos cuenta que estamos cuestionando la justicia de Dios. Yo no tengo el panorama completo, pero una cosa sé, de antemano, Dios no puede ser injusto. No puedo explicar eso. Me produce una indignación terrible, pero no puedo saltar de ahí a pensar que Dios está siendo injusto. Hermanos míos, cuidado, porque de toda palabra ociosa que salga de nuestra boca daremos cuenta a Dios en el día del juicio, dice Mateo 12:36. No debemos ceder a la tentación de considerar a Dios como un ser injusto por causa de las evidentes iniquidades que vemos debajo del sol. Porque es juzgar al creador del universo que está fuera del tiempo, antes de tiempo. Y yo quiero destacar al menos 3 razones, viendo esos pasajes así abuelo de pájaro, de por qué nos tienta tanto la injusticia de los impíos. Porque no podemos trabajar en una solución si no tenemos un buen diagnóstico. ¿Por qué me resulta tan tentador eso?
Número 1, breve, porque pensamos demasiado en lo material y medimos el éxito solo en términos de las posesiones. Porque creemos que ir bien es que las personas tengan ciertas facilidades económicas. Los malos prosperan. ¿Por qué lo crees? Porque ganan mucho dinero. ¡Wow! Qué trágico es pensar que la prosperidad es solo dinero. ¿Quién dice realmente que la verdadera prosperidad está solo en lo material? Y yo sé lo que está gritando su alma ahora, pero no me va a decir que el dinero no es importante. El dinero no compra la felicidad, pero nos deja como a una cuadra. O sea, no me va a decir a usted ahora que es que uno, que el malo por tener dinero no disfruta la vida. Mira, lo que pasa es que somos demasiado reduccionistas acerca de cuál es el medidor real del éxito. No, mi hermano, nos equivocamos si pensamos que el éxito solo se mide por los bienes que una persona puede acumular en este mundo. La parábola del rico y Lázaro, ¿se acuerdan de esa parábola del Señor? Es un batazo a esa idea equivocada de que el éxito en la vida consiste solo en las posesiones. De hecho, el Señor no pudo haber sido más claro. Había un hombre rico que se vestía cada día de esplendidez y hacía banquetes y tenía mucha gente a su alrededor. Y había uno sentado a la puerta de él, leproso, lleno de llagas, que ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, pero nadie le daba. Pero un día se murieron el rico y se murió Lázaro, porque es que es esa la verdadera vara de medir. El día que la vara y el rasero de la muerte pase, es entonces donde vamos a medir el verdadero éxito y la verdadera prosperidad. Porque después de ese día, el anhelo del rico era la gota de agua del dedo leproso y llagoso de Lázaro, que refrescara su lengua. ¿Lo ven? Los ojos con los que nosotros medimos el éxito, mis hermanos, son completamente diferentes a los ojos con los que Dios ve el éxito y la prosperidad. Así que el problema de por qué eso nos tienta tanto es por nuestra propia distorsión. Si el éxito solo se mide en relación a las cosas materiales que una persona obtiene, Jesús fue el líder más fracasado de esta historia. Porque un día un joven le dijo que le iba a seguir y la respuesta del Señor fue: las zorras tienen guarida, pero el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza. En otras palabras, yo no tengo ni dónde caerme muerto, literalmente, porque tuvieron que hacer una vaca para poder comprarle un sepulcro digno. Bueno, no tanto una vaca, porque el que se la dio era rico, pero si ustedes entienden, el Señor no tenía una propiedad donde lo enterraran. ¿Y qué diremos del Señor Jesucristo? ¡Qué fracaso de líder! ¿Qué diremos de Pablo? Esa era la idea de los de Corinto cuando examinaban a Pablo y decían: lo que pasa es que Pablo no es muy digno de seguir. Esa barba, esa ropa, siempre oliendo como a carpa y a cuero, no se ve elegante como los filósofos que uno ve ahí en el Areópago, que son tan distinguidos y tan blancos. Y por eso no le gustaba mucho Pablo. Hermanos, es un problema en nosotros, no en el hecho de que los ricos aparentemente prosperen. La segunda razón es porque envidiamos lo que tienen los impíos. ¿Y qué es la envidia? Bueno, pensar que nosotros deberíamos disfrutar de los bienes del otro. Nos tienta a pensar: eso es demasiado para ellos. Dios le da pan al que no tiene diente. Óyeme, qué cosa tan impresionante. Esa gente no tiene ni idea de qué hacer con esa plata. Yo plantaría cuántas iglesias, ayudaría a cuántos pobres, montaría cuántos orfanatos. Señor, ¿por qué me has hecho pobre? Jeje. Vaya uno a saber si acaso con esa riqueza tú no serías un impío digno de envidiar. Vaya uno a saber. No estoy diciendo que ser rico necesariamente es sinónimo de ser alguien avaro y pecador. Se puede ser rico y piadoso. Y lo ha habido en la Biblia y los ha habido a lo largo de toda la historia.
Pero una cosa que vas a encontrar en un rico piadoso es que su confianza no está en esas riquezas. Porque él sabe que está administrando, que eso es temporal. Que eso es como la polilla, que el día que se muera, el día que se enferme, o el día que falte, o el día que venga una pandemia, o que la moneda se devalúe, se fue. Nos tienta a pensar que es demasiado para ellos. Y eso viene por no estar contentos con lo que tenemos. Y esa es una forma de agraviar al Señor, quien da a cada uno según su voluntad. Pensamos que merecemos una recompensa terrenal por obrar con justicia o servir al Señor. Y esa es la tercera cosa, o la tercera razón por la que nos tienta tanto la prosperidad de los impíos. Ustedes lo pueden ver en los pasajes que leímos. Es un factor común. En vano me he esforzado yo. En vano he agradado al Señor. Entonces, ¿yo para qué estoy yendo a la iglesia? O sea, ¿para qué es que yo me convertí? ¿Cuál es la gracia de ser cristiano si al final me está yendo peor que como me estaba yendo antes cuando era mundano? ¿Han escuchado ese? Yo sé que ustedes no razonan de esa manera, pero hay mucha gente allá afuera, gente que, o sea, así, gente que ni usted ni yo conocemos, que dicen cosas como esa. Caramba, yo era un hombre próspero, la demora fue que yo aceptara a Cristo. ¡Qué desgracia! Todo mal. Claro, porque antes todo era pecaminoso, ilícito, y ahora el Señor le dice, mira, tienes que obrar con honestidad. No puedes tomar el camino más corto. Tienes que obrar con transparencia. Tienes que practicar la generosidad. Tienes que dar gloria a Dios. Tienes que desprenderte, que no nos gusta eso. Hay demasiado amor al dinero y a las cosas materiales. Y de nuevo, no hay nada de malo en poseer cosas. Lo malo está en que las cosas nos posean a nosotros. Ese es el verdadero problema. Así que nosotros no servimos a Dios por una retribución. No estamos aquí agradando al Señor para que después Él nos dé el premio. Ese tipo de pensamiento es pecaminoso, no es inocente. Es exactamente igual al pensamiento del hijo mayor de los dos hijos de la parábola del hijo pródigo, ¿se acuerdan? Es que siempre nos concentramos en el que se fue con las prostitutas y se gastó el dinero viviendo perdidamente. Y dice, oh, pero mira, qué malo ese hijo pródigo. Ahí es donde yo digo que los títulos que le pusieron a la Biblia a veces no son tan ventajosos. Porque usted ve toda la Biblia traducida al español y el título de esa sección es Parábola del Hijo, el Hijo Pródigo, como si uno solo estuviera perdido. Y el Señor dio esa parábola no para referirse a los perdidos, porque ellos estaban regresando y le estaba diciendo a los fariseos, miren, yo recibo a todo el que viene a mí, porque el Señor hace una fiesta en los cielos cuando pecadores como estos que ustedes menosprecian vienen al Señor. Yo estoy diciendo esta parábola es por ustedes que se enojan cuando ven que el Señor recibe a un pecador. La parábola del hijo pródigo es una parábola que se da para decirle a los fariseos, ustedes están mal. Porque ustedes creen que merecen el favor de Dios por sus obras. ¿Y cuáles son las palabras del hijo mayor en la parábola que representan a los fariseos a los que Jesús le estaba dando esta parábola? Señor, toda la vida he estado contigo y te he servido y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis hermanos. Esas palabras son tan crueles como dame la parte de los bienes que me corresponden. Es el mismo pecado. Solo que nos parece que el verdadero pecador es el impío, el que vive desordenadamente, pero no el que está sirviendo a Dios para luego pedirle al Señor el cheque de cambio. ¿Dónde está mi pago? ¿Dónde está mi corderito para yo gozarme con mis hermanos? Qué día triste para el padre de esa parábola, enterarse que toda su vida su hijo había estado con él por el mero interés de que le diera algo. Qué tragedia para ese padre.
Nuestra espiritualidad no debe ser una moneda de cambio para reclamar a Dios el favor que queremos. Dios no nos debe nada. Dios no nos debe nada. Si estamos en Cristo, hemos recibido más de lo que merecemos. El perdón de nuestros pecados. Hermanos, vamos cargados y vamos llorando. Dios no tiene ninguna deuda con nosotros. Así que es una realidad que hay injusticia debajo del sol, tal como lo observa el predicador. Pero ver todo solo desde la perspectiva debajo del sol es un problema, es lo que hemos visto a lo largo de toda esta serie. Nos lleva a esta envidia pecaminosa, al descontento o al servir a Dios solo para obtener su favor. Sin embargo, cuando nos elevamos y empezamos a ver la historia completa por encima del sol, cuando nos ponemos los lentes que nos dicen que todo tiene su tiempo y todo tiene su hora, como lo está haciendo el predicador, entonces la cosa cambia. Porque ahora todo toma otro matiz. Ahora vemos cuál es la esencia de la verdadera riqueza y de la verdadera prosperidad. ¿Cuál es la verdadera recompensa? ¿Y en qué consiste realmente el juicio de Dios? Lo que nos lleva a nuestro segundo y último encabezado. Oiga lo bien que se escucha eso. Nuestro segundo y último encabezado. El tiempo para el juicio encima del sol. Están ahí, verso 17. Niños, no estoy bravo, solo estoy un poco sobreexaltado, pero no estoy enojado. ¿Se imaginan los niños así como? Dice el verso 17. Yo me dije, óyelo, yo me dije a mí mismo, no me lo dijeron, yo me lo dije, al justo como al impío juzgará Dios. Hasta ahí todo bien. Pero cuando hay un tiempo para cada cosa y para cada obra. Qué alivio leer esta versión del predicador. Porque la otra versión del predicador se habría quedado en la realidad de la injusticia y en el hecho de que todo es vanidad y nada tiene sentido. Pero este predicador que ahora está viendo todo con los ojos del tiempo, tiene otra forma de ver la vida y la justicia. Ese mismo que en otro tiempo habría preferido la muerte antes que lidiar con la injusticia, ahora se dice a sí mismo: al justo y al impío, Dios los juzgará. ¿Cómo cambian las cosas cuando se ven por encima del sol, verdad, hermano? ¿Cómo cambia la realidad cuando ponemos a Dios en medio de la ecuación? Ya lo dijimos. No podemos cambiar la realidad de que en este mundo caído veremos injusticia. Pero hay algo bueno. Tampoco podemos cambiar al Dios que juzgará con justo juicio cuando llegue el momento. Cuando llegue el momento. La realidad no va a cambiar, pero tampoco Dios. Y hay dos pensamientos que el predicador plasma en este versículo. El primero lo acabamos de mencionar. Nadie se saldrá con la suya y nadie se burlará del juez justo. Un día Dios juzgará tanto al impío como al justo. Y la segunda cosa es que eso vendrá cuando sea el tiempo. Hay un elemento que el predicador está añadiendo aquí, y es el elemento humano de la precipitación por la justicia. A veces nuestro problema no es con la injusticia. A veces nuestro problema es que se demora mucho en aparecer la justicia. Y entonces el predicador aborda también esa ansiedad. Y dice, por un lado, hay injusticia, es verdad, pero el Señor juzgará. Y luego lidia con el elemento de la ansiedad para que aparezca rápido. Bueno, el Señor lo hará en su tiempo. El Señor lo hará en su tiempo. Y esto, puesto en palabras nuestras, sería algo como esto. Yo sé que el Señor un día va a juzgar a esa persona. Yo lo tengo claro. Yo no cuestiono a Dios y su justicia, Señor, pero ¿por qué no lo haces mañana?
De nuevo, a veces nuestro problema no está con la idea de justicia. Estamos claros que el Señor juzgará. Lo que pasa es que a veces queremos que eso sea ya. Imagínate, si nosotros pudiéramos manipular la justicia de Dios de esa manera, estuviéramos aniquilados todos por defecto. Porque el genio malinterpretó nuestro deseo. Señor, desapareciste a la humanidad, pero es que yo solo dije que estaba fastidiado de esta gente. El tiempo y la justicia, ahí están esas dos variables que el predicador está introduciendo. Ahora, esa segunda idea es clave porque es la evidencia de que contemplar a Dios como el dueño de los tiempos cambia por completo la forma en la que vemos la vida y la justicia, el trabajo, todo en general, y tiene mucho sentido. Si todo lo que vivimos en este mundo es todo lo que hay, entonces todo se reduce al absurdo. Si no va a haber un tiempo indicado para el juicio, toda esta vida realmente se reduce al absurdo. Si no hay un Dios que juzgue toda acción buena o mala, entonces no hay ningún sentido en vivir una vida moral por mucho que facilite la preservación de la especie. No tiene sentido. Yo he citado otras veces aquí la conocida apuesta de Blaise Pascal. Voy a parafrasearla porque es un poco más compleja, pero lo que concluye al final de esa apuesta es, mira, en una discusión con un amigo, al final yo puedo escoger creer en Dios y tú puedes escoger no creer. Si después de todo yo tengo razón, decía Pascal, tú estarás en problema, porque tendrás que enfrentarte al juicio de Dios. Pero si yo no tengo razón y no hay un juicio después de todo esto, dice Pascal, entonces habrá valido la pena vivir una vida moral y ética en este mundo. Y escúchenme, eso suena con mucho sentido, parece como muy lógico. Pero la verdad es, como dice Pablo, que si no hay un tiempo para que todas las cosas sean juzgadas por el juez del universo, nuestra piedad y virtud en este mundo es ridícula. Somos la gente, dice en 1 Corintios 15, lo vimos en su momento, más digna de conmiseración y de lástima, viviendo una vida piadosa, privándonos del placer temporal de la vida por algo que al final no será. No hay ninguna virtud en eso. Así que Pascal, yo estoy muy agradecido por tus aportes a la física y la matemática y la química. Pero en cuanto a la filosofía y la teología, complicado. Al menos en cuanto a la teología. El sentido de la vida está en el hecho de saber que hay un Dios que impulsa todo lo que hacemos aquí, porque al final Él lo juzgará para bien o para mal. Sin esta verdad en el medio, la vida, el mundo, tal como lo conocemos, es una parodia, porque las personas que se esfuerzan por vivir vidas virtuosas no tendrán ningún provecho de ello. Entonces la bondad y toda acción noble termina siendo un desperdicio. Y alguien dirá de nuevo, sirve para preservar la especie, ¿y luego qué? Esto también es un consuelo. Y el mejor antídoto que tenemos para la envidia, para el descontento y el sentimiento de indignidad que nos produce la realidad de la injusticia, cuando pensamos Dios juzgará en un momento todas las cosas. Eso es consolador. Y eso también se ve claramente en las Escrituras. Y voy a volver a citar varios textos bíblicos para que podamos tener una referencia mucho más clara. De hecho, el mismo predicador más adelante vuelve a hacer el análisis. Y oye lo que dice en el capítulo 8, 11 al 13, alerta de spoiler. Eclesiastés 8, del 11 al 13. Puesto que la sentencia contra una mala obra no se ejecuta enseguida, el corazón de los hombres está en ellos entregado enteramente a hacer el mal. Aunque el pecador haga el mal 100 veces y prolongue su vida, con todo, yo sé que les irá bien a los que temen a Dios, pero no les irá bien al impío.
y no prolongarán sus días como una sombra, porque no temen delante de Dios. Noten el análisis ahora más concienzudo del predicador. Los impíos parece que se sienten muy tranquilos y relajados porque hacen mal y hacen mal y hacen mal y no pasa nada. Y se confían como el pescador que le da cuerda al pez. ¿Se entiende la analogía, verdad? Cuando el pez muerde, mira, yo voy a explicarle yo de peces a ustedes, pero voy a hacer el intento. Cuando el pez pica, muerde, llega al anzuelo, dicen los expertos que no se le jala enseguida, que se le da cordel, ¿cierto? Para que se lo trague. Y le dan, y cuando ya está, que se ha ido, ¡pam! Bueno, la idea del predicador es más o menos esa. Los impíos se comieron el anzuelo y están ahora diciendo, óyeme, qué pedazo de carne que me acabo de comer. Me lo encontré ahí tiradito en el agua. Y salen victoriosos. ¡Qué avispado soy! Pero el Señor un día ejecutará su juicio. Y nadie se saldrá con la suya. Segunda Tesalonicenses 1, 6 al 10. Porque después de todo es justo delante de Dios retribuir con aflicción a los que los afligen a ustedes y dar alivio a ustedes que son afligidos cuando el Señor Jesús sea revelado. Y ahí está el día en que eso pasará. El tiempo señalado, cuando el Señor Jesús se ha revelado del cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego, dando retribución a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesús. Estos sufrirán el castigo de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Romanos 2, 5 al 8, misma idea. Pero por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. A los que por la perseverancia en hacer el bien buscan gloria, honor e inmortalidad, vida eterna. Pero a los que son ambiciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, ira e indignación. Noten otra vez el elemento común en cada uno de estos pasajes, que de nuevo no es una lista exhaustiva, podríamos añadir muchos más, pero los que tenemos nos ayudan a ver los elementos que quiero destacar. Primero, todos sugieren que habrá un día definitivo. Llegará un momento cuando Dios manifieste todas las cosas. Y no sé si lo puedes ver, pero en el fondo, ya lo mencionamos, mucha de nuestra indignación por la injusticia es porque quisiéramos ver que los que hacen mal reciban sus consecuencias inmediatamente. Eso es lo que está en el fondo con los que practican el linchamiento. Ellos no quieren esperar a que surja un debido proceso, además de la evidente desconfianza en el sistema. Y entonces, como si ellos fueran los aladís, el aladid de la justicia. ¿Cuál es el plural de aladid? Aprendamos gramática aquí. Aladides de la justicia. Entonces ejecutan el juicio inmediato. Porque dicen, no podemos esperar a que lo lleven a un juez, a que la justicia intervenga. Tenemos que matarlo de inmediato. Y yo tengo que tirar una piedra. Claro, quisiéramos ver eso por el morbo de la venganza, no por justicia. La justicia es paciente, la venganza es precipitada. Y hay quienes dicen, no, la venganza también puede ser paciente. Hay gente que dura mucho tiempo para vengarse de otra persona. Sí, pero ¿en comparación con qué? ¿Cuál es la referencia de tiempo? La justicia puede demorar muchísimo en aparecer, especialmente si hablamos de la justicia divina. ¿Cuántos años han pasado todavía y no hemos visto el día de la manifestación del Señor? La venganza termina siendo inmediata, incluso si se planifica. ¿Por qué? Porque la venganza se disfraza de justicia.
y queremos aplicarla de inmediato. Quisiéramos ver con nuestros ojos el castigo de los malos, no porque queremos ver la justicia aplicada, sino porque queremos satisfacer nuestro deseo. Es decir, queremos una justicia a nuestra manera y a nuestro tiempo. Y por eso dice el predicador, no, es Dios a su manera y es Dios en su tiempo. Lo dice Romanos en el capítulo 12, mía es la venganza, yo pagaré, no tomen venganza, hermanos míos, dejen el castigo en las manos de Dios. Somos a veces como aquellos que el Señor llamó Boanerges, los hijos del trueno, ¿se acuerdan de ellos? Señor, hay una gente por ahí predicando, ¿por qué? Señor, mándale un rayito, Padre, tú puedes levantar la mano, nada más, un rayo. Aniquílalos. Yo hubiese querido estar ahí para ver cómo el Señor los miró, solamente para ver cómo los vio a ellos. Porque créame, en mi corazón pecaminoso, yo lo que hubiera dicho es, a ti es que te voy a mandar un rayo. Pero yo no soy el Señor, yo creo que los vio con compasión y les explicó muy amorosamente. Queremos que Él traiga el juicio inmediato contra los malos, pero nos olvidamos de un pequeño detalle, que si Dios actuara de esa manera, ni siquiera nosotros tuviéramos tiempo para desear eso, porque no estaríamos aquí. Ya habríamos sido consumidos. Qué curioso, que los que piden justicia inmediata son precisamente los que no la han recibido directamente. Los que han recibido misericordia. Qué curioso. La Biblia dice que el Señor es lento para la ira y grande en misericordia. Lo que pasa es que nosotros confundimos la lentitud con indiferencia y la misericordia con injusticia. Ese es el problema. Evidentemente, no está en Dios, está en nosotros. Debemos pedirle a Dios que nos ayude para que cuando nuestros ojos contemplen aparentes injusticias de este mundo, podamos mirar no a través de nuestra visión temporal y debajo del sol distorsionada, sino con los ojos del Señor. Y sé que eso es difícil, pero entre más comunión tenemos con el Señor por medio de su palabra, de la oración, de la comunión los unos con los otros, más del Señor habrá incluso en nuestros juicios. Fue exactamente con esto con lo que se encontró Jeremías durante la devastación de Jerusalén, y acabamos de estudiar en nuestros estudios bíblicos de los miércoles el libro de Lamentaciones. Al ver lo que su corazón no podía concebir y entender que un pueblo malvado como los de Babilonia se les había dado el poder de destruir al pueblo escogido de Dios. Yo no lo entiendo, Señor. Y miren lo que dijo en el 3:18 de Lamentaciones. Y dije, perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Jehová. Estoy leyendo la Reina y Valera, que me parece que captura la esencia poética del pasaje. Acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel. Lo tendré aún en memoria, porque mi alma está abatida dentro de mí. Lo que está diciendo es, estoy contemplando esta injusticia y no puedo. Mi alma está afligida, no lo entiendo. Pero inmediatamente, Señor, esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. ¿Saben qué fue lo que hizo Jeremías? Señor, yo pude haber estado ahí, muerto, y no estoy muerto. De hecho, no todos hemos sido consumidos. Él vio la misericordia en medio del juicio, y por eso su corazón se llenó de esperanza. Cuando Jeremías contempló esto, se alegró, o al menos pudo esperar con paciencia. Acalló las voces de los cuestionamientos contra la justicia de Dios y contra su bondad.
Ese es el resultado de ver por encima del sol, de levantar nuestros ojos. Nos vamos acercando hacia el cierre y hay dos cosas que quiero decir. Una, a ustedes, mis amados hermanos, que conocen al Señor. Pidámosle a Dios que nos ayude a descansar en estas verdades, a entenderlas, pero también a descansar en ellas. Porque puede ser que hoy tú te encuentres batallando por ver tanta injusticia a tu alrededor, tu familia, en tu casa, tu trabajo, en esta sociedad que nos las recuerda todos los días. Tú que procuras obedecer y hacer la voluntad de Dios, pero parece que a nadie le importa. Y que nada te sale. Deja de mirar a los hombres y mira al Señor. Él es paciente, bueno y justo. Y luego, cuando te convenzas de eso, mírate a ti mismo. Porque tú también merecías el juicio de Dios y solo por su gracia y misericordia has recibido su favor. Te vas a dar cuenta después de ese análisis que en realidad las cosas sí te están saliendo. Porque el Señor ha perdonado tus pecados. Tu mayor problema ha sido resuelto. No tienes una deuda con la justicia de Dios si has creído en Cristo. Y ese es el mayor acto de justicia del universo. Escuchen, la manifestación de la justicia para los que creen no está en un día futuro, sino en un día en el pasado. Nosotros no estamos esperando el día para la justicia. Para los que hemos creído, el día pasó y fue el día en el que el juez justo cargó sobre su propio Hijo nuestros pecados y nos declaró justos ante el tribunal de su propia justicia. Así que nosotros no esperamos el día del juicio para nuestra condenación. Lo esperamos para celebrar la reafirmación de nuestra justificación. Y eso es maravilloso. Así que nos están saliendo las cosas. Claro que sí. Y el otro mensaje es para ti, mi amigo que estás aquí. Yo realmente espero que haya sido claro para ti que nadie se va a salir con la suya delante de Dios. Tus posesiones, tus logros, tus placeres, todo lo que consideras preciado en este mundo, un día ya no estará y tendrás que presentarte delante del Señor para rendir cuentas y nadie va a escapar de ese día. Y el Señor te llama como en Isaías 1, ven y estemos a cuenta. Y si tus pecados fueren rojos como el carmesí, yo los volveré como la blanca lana. Él te llama a que te arrepientas y que practiques la justicia y la verdad, que vivas para Él. Lo cierto es, mis amados hermanos, que llegará un día para todos en que la justicia se exhibirá en su mayor esplendor. Y ese día, todas estas pequeñas victorias que nosotros vemos en este mundo serán insignificantes en comparación con la gran victoria de la justicia triunfante de nuestro Dios sobre la tierra. Que el Señor nos ayude a abrazar y a atesorar esta verdad. La justicia tendrá su tiempo, mis amados hermanos. Padre, te doy gracias por tu palabra.